Teológica X, Teología y e-Learning, y el Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino de la Diócesis de Maracay presentan el curso Teología Pastoral. El tema de hoy: Historia de la Teología Pastoral, primera parte. Para comprender el desarrollo histórico de la teología pastoral como disciplina, es oportuno aproximarnos a través de los dos grandes períodos en que se puede sistematizar. El primer período corresponde a la acción pastoral, pues no se entendía la teología pastoral como disciplina teológica. El nacimiento de la teología pastoral responderá entonces al segundo período de estudio. El primer período, correspondiente a la comprensión como acción pastoral, abarca la Iglesia primitiva, la época patrística, la Edad Media, la Reforma y la Contrarreforma. Eso nos ubica entre los siglos I y XVII. Ya cuando comienza la reflexión sistemática de la acción pastoral, podemos hablar del nacimiento de la teología pastoral, proceso que nos ubica ya en los albores del siglo XVIII. A continuación hablaremos del desarrollo de la teología pastoral como disciplina, la evolución actual desde el siglo XX, y haremos énfasis en la visión pastoral del Concilio Vaticano II. Comencemos entonces nuestra sesión. En la iglesia primitiva, entre los siglos I y III, las primeras comunidades fueron conscientes de que su razón de ser estaba en Jesucristo y en el Evangelio, y de que su misión consistía en el anuncio del querigma, la enseñanza de los apóstoles, la llamada a la conversión, la vida fraterna y la celebración de la Cena del Señor. Los contextos sociocultural y socioreligiosos hacen que desde el principio la acción pastoral sea diferenciada por sus destinatarios y por la organización de las comunidades. Los laicos tienen gran protagonismo y la diferencia se establece entre creyentes y no creyentes. En esta iglesia primitiva aparecerán formas comunitarias distintas en unidad y comunión, fiel reflejo de la diversidad cristiana de los primeros siglos. El catecumenado y las escuelas de catequistas serán los dos grandes soportes de la acción pastoral de la iglesia en los siglos II y III. Ya en el tercer siglo, los cristianos se han convertido en un significativo grupo de la población del Imperio Romano. En esa época, asumen la conciencia de que la Iglesia es universal, por lo tanto deben situarse en relación positiva con la cultura que les toca vivir. Lo importante de este periodo es que la acción pastoral manifestó un gran dinamismo desde sus comienzos. Ya en la época patrística, especialmente entre los siglos IV y VII, superado el periodo apologético, se conservan excelentes ejemplos de catequesis. A modo de ejemplo, encontramos De Catechisandis Rudibus, de San Agustín de Hipona, o las catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén. Hacia el año 300, el cristianismo está establecido por todo el Imperio Romano, incluso en sus provincias más alejadas, como el caso de Inglaterra y España. Al cesar la persecución, disminuyen también el martirio y el testimonio, se dan conversiones masivas, se debilita la misión y el catecumenado, se erigirán nuevos templos y cobrará primacía el culto, crecerá la libertad de los cristianos y aparecerán entonces nuevos conflictos con las autoridades. Esto hará que retroceda la participación del pueblo y empiece a cobrar protagonismo el cuerpo sacerdotal. Falta en este tiempo espíritu misionero. Hay una excesiva intromisión de los poderes públicos en los asuntos eclesiales. Se reduce a unos días el período catecumenal y decae el contenido querigmático de la predicación, característica de la iglesia cristiana primitiva. El catecumenado, que hasta ese momento duraba una media de 3 años, va quedando reducido solo al periodo de Cuaresma. Se empieza a generalizar entonces el bautismo de párvulos
y comienza a hacerse ya una distinción clara y evidente entre clérigos y laicos, perdiendo estos últimos el protagonismo que habían tenido en los primeros 3 siglos. Esto, por supuesto, con todas las consecuencias que se han generado en la historia posterior de la Iglesia cristiana. En la Edad Media, entre los siglos 8 al 15, se da una profunda inserción de la Iglesia en la comunidad humana de ese tiempo, con la autoridad de sus pontífices y obispos, sus instituciones docentes, el ímpetu de las órdenes mendicantes y el apoyo de los príncipes cristianos. La Iglesia, institución, es promotora y sustentadora de la civilización cristiana occidental. No se insiste en la importancia de la palabra en el ámbito de la acción pastoral, del querigma o de la fe. Decae en la predicación homilética y la práctica catequística, debido también en gran parte a que el clero, elegido por los príncipes, posee una mala preparación exegética y teológica. La catequesis de adultos desaparece con el catecumenado. Los ritos litúrgicos y la lengua latina, extraños para la mayoría, no favorecerán la iniciación cristiana. También la muerte aparecerá como elemento importante en la configuración de la espiritualidad cristiana de esos siglos. Más que cristianizar la sociedad, se logra una intensa sacralización de la misma, en el sentido de que el mundo queda absorbido por la Iglesia, que en el nombre y poder recibido de Dios es última instancia. El mundo no existe fuera de la Iglesia, sino en la Iglesia y según la Iglesia. Al perder significación cristiana en la predicación y la celebración litúrgica, también se desvió la solicitud pastoral. La diócesis y la parroquia, más que campos de misión, se convierten en centros administradores de beneficios, con la consecuente falta de responsabilidad pastoral en los sacerdotes. En el periodo de la Reforma y Contrarreforma, Lutero defiende una eclesiología fundamentada en la fe personal, la palabra de Dios y el sacerdocio de los fieles. El Concilio de Trento se propone entonces hacer una revisión de la dogmática y de la pastoral, que influirá decisivamente en el desarrollo de la eclesiología y la pastoral posterior. Se afirma la transmisión eclesial de la revelación, la estructura sacramental de la justificación y la constitución jerárquica de la Iglesia. Se ve con recelo que los fieles lean la palabra, se reforma la liturgia, se desarrolla una espiritualidad cristiana centrada en la Eucaristía, en la devoción a la Santísima Virgen. Se concibe la misa como sacrificio y la importancia del sacerdocio jerárquico ocupa un lugar preponderante. Trento inicia una labor importante de formación del clero diocesano y de instrucción religiosa de laicos a través de las catequesis dominicales para adultos. Como consecuencia de Trento, se editan, por ejemplo, el Brevarium Romanum, el Missale Romanum, el Pontificale Romanum, el Ceremoniale Episcoporum y el Rituale Romanum de 1614. De este modo, el rito latino romano se impondrá en la cristiandad occidental, con la ventaja de la unificación, pero también con la desventaja de la fijación. En ese mismo periodo, Trento intenta una reforma del ministerio episcopal. Muchas diócesis carecen en el siglo XVI de prelados auténticos por la intromisión interesada y bastarda de titulares laicos. Se preocupa entonces el concilio de restaurar la misión espiritual del obispo. Se pide control en el nombramiento de estos. Se exige integridad de costumbre en los altos eclesiásticos y se destaca que los prelados sean padres y pastores, no simples funcionarios o administradores. En segundo lugar, se preocupa de la reforma sacerdotal. Los tridentinos reconocen que la disciplina eclesiástica se encuentra gravemente desviada y que las costumbres del clero y del pueblo se han corrompido. Por ese motivo, el primer principio de la reforma sacerdotal será constituir un clero diocesano territorial e incardinado. Al destacar la predicación, se comienza a tener catequesis con niños los domingos y días festivos, y la catequesis de los adultos normalmente el domingo por la tarde. Frente a la eclesiología protestante, la postridentina enfatizará a la Iglesia como instrumento eficaz de salvación en virtud de los poderes sagrados recibidos de Cristo, poderes que se vinculan a los sacramentos,
cuya celebración asegura y revela siempre una presencia pública, oficial y específicamente religiosa de la Iglesia frente a la sociedad humana. La acción pastoral tridentina tiene características específicas. Es el proceso intermedio entre la acción pastoral y la teología pastoral como disciplina. Las primeras aportaciones las tendremos en manuales de teología práctica, como el de Molanus y el de Binsfeld. Esto hay que ubicarlo quizás en unos antecedentes, sobre todo los del Cuarto Sínodo Lateranense de 1215, que se decretó que junto al magíster especializado de la enseñanza de las Escrituras hubiese otro que educase al clero en el trabajo pastoral y en la praxis de confesión. Para diferenciar esta tarea de la teología especulativa, se le denominó a este proceso teología práctica. Ambas obras fueron editadas según la Reforma Pastoral de Trento, basada en la reforma del clero, la renovación del ministerio episcopal y el lugar destacado de la parroquia en la acción pastoral. La teología pastoral nacerá formalmente mediante un decreto real de María Teresa de Austria, donde se aprueba la reforma de los estudios eclesiásticos. Este fue presentado por el canonista Franz Stefan Rautentrost, director de la Facultad de Teología de Viena. Básicamente consistía en un proyecto para una mejor organización de las escuelas teológicas. Sin embargo, un detalle que considerar: la supresión de la Compañía de Jesús en 1773, un año antes del decreto de María Teresa, permitió a la emperatriz constituir una comisión de reforma de estos estudios sin que intervinieran los jesuitas. El proyecto surge amparado entonces en la necesidad de establecer normas prácticas para los sacerdotes encargados de la cura de almas. En su proyecto, Rautentrost definirá la teología pastoral como la enseñanza sistemática de los deberes del ministerio pastoral sobre el presupuesto del cura animal. Se fundamentará en 3 deberes: enseñanza, sacramento y edificación de los fieles. ¿Qué pretendía el decreto? En medio del desarrollo de las ciencias positivas y la irrupción de los métodos histórico-críticos, el decreto procura formar dignos servidores del Evangelio. En otras palabras, perfectos pastores, que se traducirán en excelentes cristianos, en buenos ciudadanos y en verdaderos hombres. Como consecuencia inmediata de la reforma de los estudios eclesiásticos, se prolongará un año más los estudios y se fijarán las disciplinas prácticas. De esta manera, se incluye la teología pastoral como disciplina práctica. Se hace énfasis en el deber de la enseñanza, la administración de los sacramentos y el gobierno y edificación de la Iglesia. Entre las disciplinas incluidas estarán catequética, homilética, ascética, retórica, litúrgica y rúbrica. Así nace entonces la teología pastoral, con un sentido pragmático, no teológico, centrada clericalmente en la enseñanza de los deberes del pastor de almas, considerado entonces funcionario espiritual del Estado. La teología pastoral católica se desarrollará entonces posteriormente en 4 grandes etapas. La primera con una gran concepción pragmática, la segunda con concepción bíblica histórico-salvífica, la tercera con una concepción eclesiológica y la última etapa hasta finales del siglo XIX con una concepción clerical. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.